Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a la Iglesia Bíblica de Cypress. Es un gozo el estar nuevamente congregados en este lugar. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes y por darnos el privilegio de poder congregarnos nuevamente para exaltar y adorar el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Nos gozamos en que usted nos acompañe en esta mañana, y si usted nos visita por primera vez, pues estamos honrados con su visita y nos da placer que usted haya decidido estar en este lugar y que nos acompañe el día de hoy, y queremos que usted sepa que para nosotros es un honor y que es un huésped especial, así que esperamos que se sienta bendecido y desee ser de esta iglesia su hogar, ¿verdad? El resto que somos de casa, pues estamos felices con que usted esté aquí. Amén. Y ustedes saben que a mí me gusta ir a lo que me toca, ¿cierto? Mi función en este lugar es predicar la Escritura. Así que yo te invito a que abras tu Biblia en Romanos capítulo 1. Y el día de hoy estamos siguiendo una serie basada en el libro de Romanos. Los que ya llevan tiempo acá, ustedes saben que vamos siguiendo esta serie titulada El Evangelio de Dios. Porque la epístola a los Romanos, en la epístola a los Romanos, el apóstol Pablo explica el Evangelio. Explica el Evangelio como en ningún otro lugar de la Escritura. Es una carta única, especial, ¿verdad? Y es por eso que el título de esta serie es El Evangelio de Dios. Toda la epístola a los Romanos tiene como enfoque explicar el Evangelio de Dios. Y hoy empezamos una nueva sección dentro de esta carta que va de los versos 19 al 23. En realidad empezó la semana pasada, el verso 18, pero esta sección va junta. Creo que hoy nada más vamos a poder ver el principio. Creo que del 19 al 23, vamos a estar por lo menos 4 semanas aquí aproximadamente, porque es algo riquísimo, especial, tiene una enseñanza única, ¿verdad? Y yo te invito a estar a tu Biblia ahí, Romanos capítulo 1, verso 19. Romanos 1, verso 19. Hoy vamos a ver nada más Romanos 1, 19 y 20. Es todo lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? Romanos capítulo 1, verso 19. ¿Listos? Amén. Ok, si tiene su Biblia abierta en Romanos 1, 19, le voy a pedir que usted se ponga en pie una vez más. Y vamos a leer junto este pasaje de la Escritura, ¿verdad? Vamos a reverenciar al Dios de la palabra. Y vamos a leer los versos 19 y 20, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Dice así la palabra de Dios. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amado Dios, te damos gracias, porque tu palabra es clara, es eficaz, y en ella, Señor, tú te has revelado. Padre, no hay excusa. Tú te has hecho claro, tú te has revelado en la creación, te has revelado, Señor, en nosotros, y te has revelado en Jesucristo, y te has revelado en tu palabra. Señor, tu propósito ha sido alcanzarnos. Y no hay excusa, Señor. Todos los argumentos están ahí. Ayúdanos a ver esta verdad. Ayúdanos a entender tu grandeza, tu poder. Y ayúdanos a entender el Evangelio de Dios. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de aquel que vive y reina por siempre, Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Gracias. Arrepentidos y convertidos. Arrepentidos y convertidos. ¿Sabe? Ese fue el mensaje que proclamó Jesucristo. Ese fue el mensaje que proclamaron los apóstoles. Un llamado al arrepentimiento y a la fe. El Evangelio bíblico presenta en primer lugar la ley, presenta la condenación, para que la persona entienda en qué condición está delante de Dios. Presenta la ley para traer convicción al corazón del pecador, para que el pecador entienda en qué condición se encuentra, cuál es su relación con Dios,
en ese momento, ¿verdad? Y en estos versos que vamos a ver empezando el día de hoy, el apóstol Pablo ocupa el lugar de un fiscal. ¿Sabe que el propósito de un fiscal es acusar a la persona, ¿verdad? Preparar un caso para acusar a la persona, llevarlo a buscar la máxima condena posible. ¿Sabe? Pero el propósito de Pablo aquí, en esta sección, es acusar a todos los pecadores y decirnos que hemos violado la ley de Dios y que por tanto somos culpables ante Él y que por tanto merecemos el juicio y que por tanto, a menos que nos arrepintamos y nos volvamos a Dios, somos culpables y merecemos el castigo eterno. Ahora, el propósito de esto es llevarnos a esta condición para que podamos entender la gracia que Dios ofrece. El Evangelio tiene dos partes: un mensaje de condenación en el cual nosotros tenemos que entender dónde estamos, y un mensaje de salvación y gracia en Jesucristo. ¿Comprende eso? Pero en este pasaje el apóstol Pablo especialmente comienza, como debe comenzar toda presentación del Evangelio, explicando cuál es la condición en que estamos condenados, estamos perdidos, estamos bajo condenación, ¿verdad? Y el apóstol Pablo en este pasaje ofrece 4 razones por las que los pecadores merecen estar bajo la ira de Dios. 4 razones por las que los pecadores merecen estar bajo la ira de Dios. ¿Cuáles son esas razones? Bueno, en estos versos el apóstol nos enseña que los pecadores merecen estar bajo la ira de Dios porque ellos tienen la revelación. La rechazaron, la racionalizaron y la reinventaron. Es lo que dice la Escritura aquí, ¿verdad? Y vamos a empezar en primer lugar hoy con la primera parte, simplemente la revelación que está en los versos 19 y 20, que fueron los versos que leímos, ¿verdad? Y el apóstol Pablo en estos dos versos, versos 19 y verso 20, nos da 2 razones por las que todos los pecadores están sin excusas ante Dios y son merecedores de su ira. Aún, escucha bien lo que voy a decir, porque mucha gente me ha hecho esta pregunta. Todos los pecadores están sin excusas ante Dios. Aún aquellos que nunca han escuchado una predicación del Evangelio, aún aquellos que nunca han leído la Escritura. ¿Me escuchaste? Ahora, ¿cuáles son esas razones? Bueno, los pecadores, dice la Escritura, tienen 2 revelaciones. ¿Cuáles son esas 2 revelaciones? La primera es la revelación interna y está en el verso 19. En primer lugar, ellos están sin excusas. Y voy a citar aquí ahora la palabra, la mejor traducción en este contexto basado en el original es la traducción de la Biblia de las Américas. ¿Ok? Vamos a leer el verso 19 de nuevo. Dice: porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente. ¿Dónde? Dentro de ellos. Dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. ¡Wow! ¡Wow! El énfasis del apóstol en este pasaje, en este verso, es que esta revelación está disponible en los corazones y las conciencias de todos los pecadores. ¿Me escuchaste? El énfasis del apóstol es que esta revelación está disponible en cada mente, en cada corazón, en la conciencia de todos los pecadores. Este conocimiento les es evidente, les es manifiesto, porque está dentro de ellos, está en ellos. ¿Ok? Como afirma el doctor Charles Hodge, dice: el apóstol no está hablando de una mera revelación externa. Él se está refiriendo a la evidencia del ser de Dios y las perfecciones que cada hombre tiene en su propia naturaleza y mediante las cuales puede comprender las manifestaciones de Dios en sus obras. Ahora, yo estoy seguro que ustedes se están preguntando a qué se refiere aquí, ¿verdad? ¿De qué está hablando? Usted sabe que la Biblia dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿Sabe eso? Si usted lee, por ejemplo, Génesis 1:26, dice la Escritura: entonces dijo Dios, hagamos, fíjense, plural, está hablando de la Trinidad, está hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Un concilio divino. Hagamos al hombre, ¿a qué cosa? ¿Conforme a qué?
¿Qué significa eso? ¿Sabe? El único ser en la creación que es portador de la imagen de Dios es el hombre. O sea, Dios puso en nosotros algunos de sus atributos. Los teólogos llaman esto atributos comunicables. Dios comparte con nosotros algunos de sus atributos. Parte de su naturaleza. El hombre es un ser espiritual. Dice la Biblia, Juan 4:24, Dios es espíritu. Y los hombres somos seres espirituales. ¿Entiende eso? Ahora, no solamente compartimos la espiritualidad, sino compartimos con Él el amor, la justicia, la santidad y muchos otros atributos. O sea, eso que forma parte de lo que nosotros somos fue lo que Dios nos dio como parte de la creación. Dios puso eso en nosotros, ¿verdad? Y a pesar de que cuando Adán pecó, esa imagen de Dios en nosotros se distorsionó. O sea, hoy no estamos en la condición en que estaba Adán antes de caer, Adán antes de pecar. Vemos que aún después de la caída, aún después de que Adán y Eva y toda la raza humana cayó en pecado con ellos, los hombres seguimos siendo portadores de la imagen de Dios. ¿Sabe? Esa fue la razón por la que Dios instituyó la pena de muerte. La pena de muerte no la inventamos nosotros, la pena de muerte la instituyó Dios mismo. Está en Génesis capítulo 9, verso 6. Dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? O sea, y aquí está hablando después de la caída. Está diciendo que el hombre es portador de la imagen de Dios. Significa que de alguna manera nosotros representamos a Dios. Por tanto, cuando tú atacas a una persona, estás atacando la imagen de Dios, estás atacando a Dios mismo. ¿Comprendes eso? En Romanos capítulo 2, verso 15, el apóstol Pablo afirma que cada hombre, escucha bien, cada hombre, cada persona, dice Romanos 2:15, que en cada uno de nosotros la ley está escrita en sus corazones, dando testimonios, ¿qué cosa? Sus conciencias, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿A qué se refiere? Se refiere a que como portadores de esa imagen de Dios tenemos su naturaleza en nosotros de alguna manera, y a pesar de que esa imagen fue distorsionada, tenemos conciencia de que hay un Dios que rige el universo. ¿Ok? Y debido a que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, todos tenemos una conciencia innata de la ley de Dios. Una conciencia innata del bien y del mal. ¿Sí o no? Desde pequeño, los niños saben lo que está mal. Y se esconden cuando hacen algo mal. ¿Sí o no? Es algo innato de nosotros. Es parte de nuestra naturaleza. ¿Ok? Y lo que tenemos que entender es que eso se manifiesta, se evidencia en juicio mediante nuestras conciencias. Y cuando violamos esa ley, eso que está en nosotros, inmediatamente eso se manifiesta en juicio en nuestra conciencia. Y nos sentimos culpables. Cuando usted hace algo mal hecho, usted sabe que está haciendo algo mal hecho, ¿sí o no? Y usted inmediatamente siente culpa, remordimiento, dolor. Como Pedro, que cuando negó a Jesús, ¿qué hizo? Lloró amargamente, ¿sí o no? El argumento moral propone que esto implica que la existencia de un ser moral que creó el universo y mantiene el universo gobierna a través de un orden moral. O sea, es la manera en que Dios regula de alguna manera el mal en nosotros. ¿Entiende eso? Y Pablo afirma aquí que todos los hombres, todos, sin excepción, tenemos este conocimiento general en cuanto a Dios. Pero que lejos de reconocer esta revelación, lejos de aceptar esta revelación, los pecadores tratamos, dijo en el verso 18, de restringir la verdad. ¿Sabe lo que significa eso? Tratamos de esconder la verdad. Oí un predicador
el doctor Steve Lawson, que decía que es como cuando uno va a la playa con una pelota de aire y uno trata de hundir la pelota. ¿Te has visto que la pelota siempre sale, verdad? Es lo que tratamos de hacer nosotros, esconder la verdad, restringir la verdad. ¿Para qué? Para seguir, obedecer ciegamente el pecado. Es lo que hacemos. Yo conozco gente que dice, yo sé que está mal, pero yo no quiero dejar de hacer esto. Yo quiero seguir pecando. Ahora, debo declarar aquí que Pablo, cuando habla de este conocimiento, no se refiere al conocimiento que ofrece la revelación especial. No se refiere al conocimiento que ofrece la Escritura. ¿Me está escuchando? Del conocimiento que está hablando Pablo aquí, es el conocimiento innato en cuanto a la existencia de que hay un Dios, que todo el mundo tiene. ¿Ok? Se habla del conocimiento general que tiene la gente. Casi la mayoría de las personas creen en Dios. Y el apóstol afirma que todos los pecadores están sin excusa porque tienen este conocimiento general de Dios. Y según vemos en Romanos 1:21 dice, pues habiendo, ¿qué cosa? O sea, todo el mundo sabe que hay un Dios. La gente conoce ese Dios. Pero ¿qué hacen ellos? No le glorificaron como a Dios. Rechazan a Dios. ¿Sabe? Este es otro argumento, el argumento de la universalidad de la religión. En todos los continentes, aún en los países más atrasados, aún en las tribus más atrasadas, hay conciencia de que existe un ser sobrenatural, existe un Dios. Lo que se conoce o lo que se puede conocer de Dios se manifiesta en ellos, en lo profundo de su conciencia, en lo profundo de la conciencia de todo ser humano. ¿Ok? Es lo que el apóstol está diciendo aquí. Pero que a pesar de tener ese conocimiento innato, a pesar de tener esa revelación innata, estas personas no glorifican a Dios, sino que rechazan esa revelación. Y hablando de esto, el teólogo Strong escribió, las Escrituras asumen y declaran que el conocimiento de Dios el conocimiento de que Dios es vital. Dios ha incrustado la evidencia de esa verdad fundamental en la naturaleza misma del hombre, de modo que en ninguna parte está Él sin un testigo. ¿Me escuchaste? El doctor MacArthur, hablando de esto, también afirmó, ellos son responsables de una respuesta adecuada a esa revelación. Cualquier respuesta incorrecta es inexcusable. El hombre no regenerado no tiene ayuda y está sin Dios en el mundo. No porque no tenga conocimiento de Dios, sino porque naturalmente se revela contra el conocimiento de Dios que él tiene. Como Pablo ya atestiguó en Romanos 1:18, la humanidad pecaminosa naturalmente suprime la verdad de Dios con su propia injusticia. Ahora, el punto del apóstol es, todo el mundo tiene un conocimiento innato de la existencia de un Dios. Pero lejos de responder a ese conocimiento innato, tratamos de esconder esa verdad. ¿Verdad? Tratamos de suprimir esa verdad. Tratamos de negar esa verdad. Así que lo primero que el apóstol habla aquí es sobre esta revelación interna. Pero en segundo lugar, él nos habla de que hay una revelación externa. Verso 20. Verso 20. Fíjense. Dice, porque las cosas invisibles de él. ¿De quién está hablando ahí? De Dios. Su eterno poder y deidad. ¿Se hace qué cosa? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ¿qué cosa? Ok, ahora vamos a ver el testimonio. Lo primero que vimos fue el testimonio de la revelación interna. Ahora vamos a ver el testimonio de la revelación externa. Ok, el apóstol habla ahora de la revelación de Dios en la creación o la naturaleza. En la revelación de Dios por medio de las cosas hechas. El orden natural, el orden
natural demuestra que hay un creador que es poderoso, un creador que es inteligente, un creador que es la causa suficiente de todo lo que existe. Como afirma aquí el doctor Robert Mons, Dios en su creación ha proporcionado evidencia suficiente de sí mismo para responsabilizar a todos los que rechazan esa revelación. Lo que se puede saber de Dios es perfectamente claro. Dios mismo lo dejó claro. Los teólogos llaman a esta revelación natural, a diferencia de la revelación especial. Ahora, el punto es que al observar el mundo, al observar la creación, al observar el universo, los hombres deberíamos apreciar al Creador. ¿Sí o no? La Biblia de Estudios Reformada, hablando sobre este tema, dice que el mundo de Dios no es un velo que oculta el poder y la majestad del Creador, sino que, citando el Salmo 19, dice la Escritura en el Salmo 19:1, los cielos cuentan ¿qué cosa? Y el firmamento anuncia. O sea, este verso nos da algunas importantes enseñanzas en cuanto a Dios. Vemos en primer lugar la expresión las cosas invisibles. Estoy en el verso 18 otra vez. Perdón, en el verso 20. Dice, porque las cosas invisibles de Él. Está hablando de Dios, ¿verdad? La expresión las cosas invisibles. O sea, la Biblia declara aquí, y hay muchos pasajes de la Biblia que declaran esto, ¿verdad? Pero tenemos que recordar en primer lugar que en Juan 4:24 se nos dice que Dios es, ¿qué cosa? Espíritu. Juan 4:24, Dios es espíritu, ¿verdad? No podemos atribuirle a Dios ninguna forma ni dimensiones. La Biblia prohíbe hacer cualquier imagen de Dios. Eso es idolatría. ¿Ok? Y como este verso que estamos en Romanos 1, capítulo 1, verso 20, nos dice que Dios es invisible. Ahora, hay muchos versos más que nos dicen que Dios es invisible. Por ejemplo, hablando de Jesucristo en Colosenses 1:15, dice que Jesucristo es la imagen del Dios, ¿qué cosa? Invisible. Y el apóstol Pablo declara en 1 Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, y después ¿qué dice? Invisible. Es por eso que la Escritura prohíbe hacer cualquier imagen. Dios es invisible. No podemos ver a Dios. ¿Ok? Debemos tener claro que en Juan 1:18 la Escritura dice que a Dios nadie le dio jamás. En otras palabras, nuestro conocimiento de Dios no es resultado de nuestra investigación o de nuestro estudio o de algún descubrimiento que usted y yo hagamos. Dios está fuera del alcance de nuestros sentidos naturales. ¿Comprende eso? Usted no puede ver a Dios con sus ojos físicos. No puede palpar a Dios con sus manos. ¿Entiende eso? Dios está fuera del alcance de nuestros sentidos naturales. Pero el apóstol dice aquí que las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles. Ahora, ¿a qué se refiere el apóstol ahí? ¿A qué se refiere? Cuando él dice que las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles. ¿Sabe? El doctor William Hendrickson afirma, y voy a citar sus palabras, pero ¿cómo es posible ver lo invisible? ¿No es acaso cierto que los ojos físicos son incapaces de ver las cualidades invisibles de Dios? Después él afirma, es cierto, pero mientras estos ojos están observando las glorias del universo que Dios creó, el alma, con su ojo invisible, queda profundamente impresionada. Ve claramente el poder de Dios desplegado en las cosas que han sido hechas. Es decir, en las obras de Dios. La confesión belga
está citando aquí, ¿ok? Una parte de una confesión reformada. Dice que Dios se ha revelado en todas partes, ¿verdad? Dice, al comentar sobre Romanos 1:20, habla de la creación, conservación y gobierno del universo, porque este es para nuestros ojos como un hermoso libro en el cual todas las criaturas, grandes y pequeñas, son como caracteres que nos dan a contemplar las cosas invisibles de Dios, a saber, su eterno poder y deidad, como dice el apóstol Pablo, todas las cuales son suficientes para convencer a los hombres y para privarles de toda excusa. De modo que esta gente ya no tiene excusa. Aunque han estado constantemente rodeados de las evidencias, no solo de la existencia de Dios, sino también de su poder infinito, bondad adorable y sabiduría incomparable, han rehusado reconocerle como su Dios y adorarle. O sea, la creación de Dios hace visibles para nosotros los atributos invisibles de Dios. A través de la creación podemos ver al Creador. La creación refleja al Creador. La creación muestra al Creador. Evidencia cómo es Él. Evidencia alguno de sus atributos. Dios se ha revelado en su creación. Dios se ha evidenciado en su creación. Y citando las palabras de otro teólogo, Dios, por lo tanto, nunca se ha dejado a sí mismo sin un testigo. Su existencia y sus perfecciones han sido manifestadas de tal manera que sus criaturas racionales están obligadas a reconocerlo y a adorarlo como el verdadero y único Dios. Ahora, ¿a qué me refiero? Cuando usted mira un relojero, ¿usted qué piensa? Cuando usted ve un relojero, ¿en qué piensa usted? Tiene que haber alguien. El reloj no se hizo solo. El reloj demuestra que hay orden, diseño, inteligencia. ¿Sí o no? Un relojero evidencia, un reloj evidencia que existe un relojero. ¿Comprende eso? Nadie creería que un reloj se armó solo. Que las piezas se formaron solas y que de repente por la casualidad todas las piezas se ensamblaron y de repente todas empiezan a funcionar como un mecanismo perfecto. Nadie piensa eso. ¿Sí o no? El punto del apóstol aquí es que el universo debía hacernos reflexionar y debía hacernos aceptar la existencia de un creador lo suficientemente poderoso e inteligente para traer a existencia este mundo. ¿Ok? ¿Sabe? Los judíos meditaban mucho en cuanto a esto. El comentario judío del Nuevo Testamento afirma: si no conoces a Dios, no es culpa de Dios, sino tuya. Las características de Dios que hacen que su existencia sea evidente, su poder eterno y su naturaleza divina le son conocidas porque Dios las ha dejado claras para usted, porque Salmo 19:1-2, vuelvo a citar: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, y un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Lo que dice aquí el comentario es que cuando el necio dice en su corazón no hay Dios, es porque se han corrompido, porque hacen obras abominables y porque no hay quien haga el bien. ¿Okay? Es rebelión a la verdad, no por desconocimiento de la verdad. ¿Okay? Les toma esfuerzo a los pecadores ignorar a Dios. Al mirar el universo, como reconocemos la existencia de un relojero, el pecador debía reconocer que hay un creador del universo. Y le toma esfuerzo a los pecadores ignorar a Dios. Los mecanismos de defensa requieren energía activa para que en su maldad ellos sigan suprimiendo, sigan negando la verdad. Lo que dice el apóstol
es que, dado que ellos ya saben lo suficiente como para reconocer y confiar en Dios y obedecerlo, ellos no tienen ninguna excusa para no hacerlo. Dice el apóstol aquí, en este verso, que los atributos de Dios, que el hombre, escucha bien esto porque esto es importante, que el hombre puede percibir a través de sus sentidos naturales, son dos: su eterno poder y su deidad. ¿Me escuchaste? Su eterno poder y su deidad. Su eterno poder, ¿a qué se refiere? Se está hablando de la omnipotencia de Dios, el poder soberano de Dios, el poder supremo de Dios. Dice que ese poder se evidencia en todas las obras de Dios, y que al observar la creación, al observar el universo, al observar la obra del Creador, todos nosotros, por eso los redimidos, proclamamos como en Apocalipsis 15:3, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Reconocemos la majestad del Creador, ¿sí o no? Y reconocemos que las obras de Dios son grandes y maravillosas, no solo en la creación, sino también en la redención. El argumento del apóstol aquí es que al observar el universo, los hombres no podemos alegar ignorancia. ¿Me estás oyendo? Si tú dices que tú no sabes que hay relojero cuando estás viendo un reloj, es una negación de la realidad. Es tratar de negar lo innegable. ¿Comprende eso? Y lo que el apóstol está tratando de afirmar aquí es, cuando un hombre dice que no hay Dios y mira el universo, está negando lo innegable. ¿Okay? Alegar ignorancia en cuanto a la existencia de Dios es imposible, porque Dios no se ha dejado sin testimonio. Dios se ha hecho evidente en la creación. Dios se ha hecho evidente en ti mismo y en mí mismo. ¿Sabe? Es posible conocer algo de una persona por su obra, ¿sí o no? Uno puede saber por el trabajo de alguien si esa persona es cuidadosa o descuidada, si es práctico o no es práctico, si tiene experiencia o no tiene experiencia. Al mirar la creación, vemos perfección, vemos orden, vemos diseño. Y eso demuestra atributos de Dios. Nos hace posible conocer algo de Dios. Pablo utilizó este argumento cuando predicaba en Listra. Dice, fíjense lo que le dice a los pecadores en Hechos capítulo 14, versos 15 al 18. Los llama a que os convirtáis. ¿A quién? Al Dios vivo. Y fíjense el argumento que él usa. Al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él se ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Si bien, dice Pablo, no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos ¿qué cosa? Y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. O sea, el apóstol utiliza este argumento. El argumento de la creación. Al observar la creación, se hace evidente el Creador. O sea, Pablo está usando aquí lo que los teólogos conocen como el argumento teleológico, el argumento del orden, el diseño, y que afirma que el orden complejo y el diseño y el propósito y la inteligencia en el universo es resultado de la obra de un diseñador con propósito e inteligente, el cual es Dios. Al observar la inmensidad de la creación, se aprecia la infinitud y el poder omnipotente de Dios. Al ver el orden y el diseño, apreciamos la inteligencia suprema del diseñador. Al ver las leyes que rigen el universo, apreciamos la sabiduría infinita del legislador. La creación nos revela su deidad. ¿Sabe lo que significa eso? Un ser sobrenatural, un ser divino, un ser distinto a nosotros mismos. Un ser que está por encima
de la creación y trasciende la creación. Y Pablo está diciendo, Dios se ha revelado en sus corazones, Dios se ha revelado en la creación. Por tanto, todos los hombres están sin excusa. No importa en qué lugar, no importa en qué país, no importa en qué condiciones, todos los pecadores son inexcusables y serán juzgados y condenados al infierno, porque ellos, lejos de responder a la verdad revelada en sus corazones y en la creación, tratan de suprimir y rechazar esa verdad, como veremos la semana próxima. La semana próxima veremos cómo los hombres rechazan la verdad, rechazan activamente la verdad de Dios. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque tu palabra nos enseña la verdad, nos enseña nuestra verdadera condición. Y nos enseña, Señor, cómo activamente los pecadores rechazan la revelación que tú nos has dado de ti mismo. No solamente en nosotros, sino también en la creación. Gracias por que tú has abierto nuestros ojos espirituales y nos has permitido ver tu gloria. Y hoy podemos decir, grande y maravilloso son tus obras, Señor. Gracias. Gracias por Jesucristo, en quien tú te revelaste de manera definitiva para traernos salvación y vida eterna, Señor. Ayúdanos a mirar a Él. Ayúdanos a entender estas verdades para poder entender la condición de nuestro corazón, pero también ayúdanos a mirar a Cristo como la única solución al pecado. Pido que tú nos bendigas y nos ayudes a entender tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Les invito a que se pongan de pie, hermanos.